noche es medios por los cuales es hecha la regeneración en los que aceptan a Cristo. Medios por los cuales es hecha la regeneración en los que aceptan a Cristo. Y estamos leyendo 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, verso 4 y verso 22 al 25. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Y el verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y quiero leer también versículos 24 y 25. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre, te ruego en esta hora que por tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento y obres en nosotros conforme a tu palabra. Nos guíes a toda verdad, abre nuestros ojos espirituales y danos entendimiento, Señor, para mirar en tu palabra las riquezas espirituales para nuestra vida. Enséñanos, Señor, para así mismo poder caminar en tu verdad. Ayúdanos, Señor, en aquellas cosas que humanamente no es posible vencer, pero que contigo en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo, Señor, la obra es hecha. Señor, te ruego ahora, coloca bendición, envía unción y hasta presente en medio de nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, amados hermanos. Nuestra parte a meditar en esta noche es medios por los cuales es hecha la regeneración. Ahora, ¿en quiénes? En los que hemos aceptado al Señor, en los que aceptan a Cristo. Y en estos versículos leídos nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha, ¿qué ha hecho? Regenerado. Y renacidos. Y dice: en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Notemos que dice: nos ha regenerado, y tenemos una preposición. ¿En qué? En esperanza viva. Y esa es una de las partes importantes para pensar. Que nos dice aquí: nos ha regenerado en esperanza. Ahora, observando esta palabra, cabría preguntarnos y hacernos todos la pregunta: ¿esperanza de qué?
Dice que nos ha regenerado en esperanza. Muy bien, pero analizamos esperanza de qué. Ahora, luego también dice, o se puede meditar al respecto, si se tiene esperanza, ¿por qué no hay regeneración? Porque ahora aquí podríamos decir esperanza, pero ¿de qué? Porque fuimos regenerados en esperanza. O sea, la regeneración es hecha en nosotros, pero por una esperanza que hay. ¿Y la esperanza es de qué? Es una pregunta. Y bueno, si nosotros estamos conscientes, ¿cuál es esa esperanza? Tenemos conscientes de que es esa esperanza que cada uno pueda decir, yo tengo esperanza en esto y en esto, que voy a poseer tal o cual cosa, que voy a alcanzar, o que voy a estar con Cristo, que voy a estar en gloria, que voy a recibir tales y tales cosas, que la Biblia nos lo dice. Entonces surge la pregunta, si tenemos esperanza, entonces, ¿por qué no hay regeneración? Porque esa es una de las partes. Si cada uno tiene esperanza en lo que el Señor ha prometido, entonces, ¿por qué no hay cambio de vida? Porque hay cosas que están ahí y no se han quitado, aunque pasen los años, aunque haga tiempo que se pueda decir, llevo tantos años en el Señor, pero nunca se ha dejado eso, porque no ha habido el propósito. Porque en muchos reina, y por supuesto diciendo los que están aquí, ¿no? Pero, por si acaso, en muchos puede reinar la envidia. Envidia porque alguien es utilizado en la obra del Señor, envidia porque alguien prospera, porque alguien crece en conocimiento, porque alguien se le toma en cuenta según su dedicación al Señor. Pero hay en quienes hay envidia, porque a él utiliza y a mí no, etc. Pero también puede haber egoísmo, todo para mí. Y no se quiere nada para otras personas. Y también porque puede quedar en la mente siempre. Y no se busca regenerar eso. Puede haber malicia. Que todo lo que miramos lo analizamos si es que nos parece. Y entonces damos un veredicto. Y hay muchas cositas que pudiéramos continuar, que son pequeñas, que Jesús dice, no juzguéis según lo que parece. Entonces, a nuestro parecer hay muchas cosas. Pero, desde luego, en nuestra pregunta es, si nosotros tenemos una esperanza y por esa esperanza, entonces, buscamos cada día ser regenerados, entonces la pregunta es, primero, ¿qué es la esperanza? ¿O de qué es la esperanza? Y segundo, si se tiene esta esperanza, ¿por qué no hay regeneración? Entonces, sencillamente, podemos decir que la desobediencia, o por la desobediencia, se es señalada rebelión personal, o sea, el desobediente, la Biblia lo presenta como rebelde. A Moisés, cuando Dios le ordenó hacer algo como él dijo, Moisés hizo las cosas como mejor le pareció, o sea, le añadió algunas cosas porque aparentemente él miró las cosas muy sencillas y él quiso presentarse como que lo tomaran en cuenta. Dios le dijo, me glorificará delante del pueblo. Pero lo primero que él hizo fue regañar
engañar al pueblo, les dijo pueblo rebelde. Y más adelante en la lectura nos damos cuenta que Dios le dijo que era rebelde a él. Moisés era el que estaba en rebelión, y por eso mismo que viene, entonces llamó al pueblo rebelde. Y el problema es que él perdió la oportunidad de hacer lo que hizo Josué, entrar con el pueblo a la tierra prometida. Y hay cosas que se pierden en la vida de los creyentes, de adquirir, de hallar bendiciones, de alcanzar, de vencer, de avanzar, sencillamente porque puede haber rebelión. Y esa rebelión consiste en no hacer lo que Dios nos dice, o hacerlo, como decimos comúnmente, a medias, en parte. Y cuando hacemos en parte ya no es una obediencia completa. Y por eso la desobediencia surge por rebelión personal. Y no se puede a alguien echarle la culpa a otro. Es que yo no pude hacerlo porque fulano tuvo la culpa. Pero delante de Dios la palabra dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo, no de otro. Dice que ni siquiera el padre dará cuenta por sus hijos ni los hijos por los padres. Entonces, por eso es algo muy personal. Y esa rebelión personal de desobediencia impide la regeneración. Porque mientras haya desobediencia, no hay regeneración. Porque por la desobediencia se hacen las cosas que Dios nos dice que no hagamos, que Dios nos prohíbe, o que Dios nos ordena hacer y no lo hacemos. Entonces hay esa rebelión impide. Y si no hay regeneración, entonces tampoco se va a poder entrar al cielo. Ese es el problema. Si no hay regeneración, pues tampoco se va a poder entrar al cielo. Así que dice la palabra de Dios que al cielo no entrará ¿qué? Cosa sucia. Y dice también aunque hace abominación. Entonces eso indica que nuestra vida necesita una completa regeneración, y por eso nuestro tema de esta noche, hasta donde alcancemos, es cosas, ¿cómo se llama? Medios por los cuales se efectúa la regeneración. Medios por los cuales se hace o se efectúa la regeneración en nosotros. Ahora bien, nos dice el versículo 4 del mismo capítulo, primera de Pedro 1, dice o habla de esa regeneración. ¿Para qué es esa regeneración? Ahora sí entramos a observar lo que nos dice. Para una herencia incorruptible. Y esa herencia dice que no se puede contaminar. De manera que volvemos a lo primero. Si no hay obediencia, entonces hay rebelión. Y si hay rebelión, entonces hay contaminación de pecado. Y si hay contaminación de pecado, entonces estamos de alguna manera buscando contaminar lo que hemos recibido, y la herencia no se puede contaminar. Entonces esa herencia costó un precio demasiado alto. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Murió para salvarnos, murió para sacarnos del estado en que estábamos muertos en delitos y en pecados, y fuimos comprados por gran precio, nos dice la palabra, por precio sois comprados. Y luego dice que no somos nuestros, somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hay un dueño de nuestras vidas, y es el que nos compró en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Y es el grande privilegio, el estar en el camino de la vida, porque esto indica, como dice la palabra, que a Dios le plació, entre los tantos que Él ha llamado,
Porque dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces nosotros tenemos que luchar por estar entre los escogidos para poder nosotros ser renovados, perfeccionados en esa esperanza que tenemos de alcanzar una herencia la cual es incorruptible, y esa herencia no se puede contaminar, no puede marchitarse, siempre tiene que estar viva y está reservada. ¿Dónde? Dice, hay una preposición después de que dice reservada en los cielos. Ahora, si es una herencia que no se puede marchitar y está reservada en los cielos, la iglesia de este tiempo posmodernista se ha desviado para buscar aquí en la tierra el tesoro. Y entonces se piensa que es a través de la riqueza. Algunos señalan que el pastor que no es rico no tiene la bendición de Dios. Y tal es la condición que se ha llegado, que en un lugar hay misiones o albinos. En esta ocasión conocimos de un pastor que cerró una iglesia porque no producía, que la siembra había menguado por esos herejes que estaban hablando en contra de la siembra, y cerró la iglesia. Entonces, ¿tras qué van ellos? Tras lo material. Y la herencia terrenal, el Señor dice que sacará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. Pues nada va a alcanzar, porque si perdió su alma, todo lo perdió. Y por eso también dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y es por eso que la palabra de Dios nos está hablando de esa herencia reservada en los cielos. Ahí viene otra pregunta para nosotros: ¿cuánto interés hay en esta herencia prometida por Dios? ¿Cuánto interés hay en alcanzar esa herencia que está reservada en los cielos, que Dios la tiene reservada, Dios la preparó para nosotros? Pero esa herencia tiene sus peros, y es que no se puede alcanzar si hay una vida contaminada, si hay una vida de desobediencia, si hay una vida no regenerada. Puede ser que esté en la iglesia y haga muchas cosas, pero nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, cuando dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, profetizamos. ¿Y cuál será la respuesta del Señor? El Señor no niega que eso no haya sido hecho, desde luego de acuerdo a su palabra, pero dice: apartados de mí, obradores de maldad, y le dice: no os conozco. O sea que esto indica que pueden haber muchos, porque dice que muchos me dirán, dice el Señor. Entonces luego esto indica que habrá muchas personas que creen que por los milagros o por profetizar o por echar fuera demonios ya tienen derecho al cielo, pero no cuiden su propia vida. Entonces aquí no se trata de lo que haga Dios a través de su palabra, sino de cómo andamos nosotros. Es un cuidado personal. Aquí, en la vida nuestra, sí, ¿verdad?, podemos ayudar a otros, animarlos, aconsejarlos, etc. Y de pronto una vida desanimada, en algún momento un consejo, un pasaje bíblico, un saludo afectuoso, un abrazo en el amor del Señor, pues puede ser como que esa persona levantará el ánimo.
Pero si no cuida su propia vida y se santifica, entonces no va a participar en ninguna manera de esa herencia. Y esa es la parte también para nosotros. Tenemos que mirar cómo estamos para heredar esta herencia, porque esta herencia es incorruptible. ¿Cuánto interés tenemos? Y si tenemos interés, entonces ¿qué tenemos que hacer? Es buscar, saber correr la carrera que nos ha sido propuesta, es renunciar a todo aquello que no agrada a Dios. Esa es una de las cosas importantes. O sea, en otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que quitar los estorbos en nuestra propia vida, internamente, lo que hay en nosotros, porque nosotros podemos mirar a toda persona y de pronto pensar si lo que vemos es así, mirarlo mal, mirarlo bien, juzgar bien o juzgar mal, pero nos juzgamos nosotros mismos. La Biblia nos dice por el apóstol Pablo de escudriñarnos nosotros, es decir, revisar nuestra vida, y dice para ver si estamos perfectos. Luego dice que no seáis ya reprobados, y reprobado es algo que se probó y se vuelve a probar y no sirvió. Entonces, en la vida eterna para el reino de los cielos, como no entra cosa sucia, tenemos que examinarnos cada día cómo está nuestra vida. ¿En qué nosotros dejamos contaminar nuestra alma? Hay desobediencia, hacemos lo que nos parece y lo que Dios dice, de pronto dice, bueno, no puedo esto y Dios sabe que no soy perfecto. Y entonces como queremos como que presentarle una pregunta, así escucho por radio algunas enseñanzas. Dios sabe que no somos perfectos, como diciendo, como Dios sabe lo que somos, entonces nos va a pasar así. Pero Dios ha colocado unos mandamientos, unas condiciones, unas exigencias y ordenanzas o mandatos de lo que hay que hacer y cómo poder ser santos, de cómo santificarnos, y para ello dejó la palabra, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que es importante estar en los medios y cada día tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique, no sea que haya pasado algo por nuestra mente, o no sea que de pronto una vida sin darse cuenta esté perdido, creyendo tener salvación. ¿Cuándo una vida dentro de la iglesia está perdida? Es decir, muerto. Cuando hay alguien que no puede amar a su hermano, cuando hay alguien que desprecia a su hermano. La Biblia dice que el que no ama a su hermano está en muerte. 1 Juan 3, está muerto. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Y si somos de Dios, tenemos que amar por el amor de Él. Y el amor de Dios ama sin ser amado. Por eso dio a su vida por nosotros. Y por eso tenemos que darnos cuenta que si se ama solo a los que nos aman, pues ¿qué demás tendremos diferente a los del mundo? Porque el mundo hace lo mismo. Pero el Señor dice que nosotros debemos amar a los que nos aborrecen, orar por los que nos maldicen. Es decir, ese es el mandato del Señor. Ahora, nos dice el versículo 22, después de ver que esa herencia no se puede contaminar, no puede ser marchita, está preparada en los cielos, y que debemos pensar cómo está nuestro interés por ello.
Nos dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas ¿en qué? En la obediencia de la Entonces es cierto lo que estaba antes diciendo, que la desobediencia nos presenta que somos rebeldes y somos desobedientes. Y si no obedecemos, pues entonces no hay esperanza de la herencia. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿en qué? ¿Cómo es purificada nuestra alma? En la obediencia. Ahora, ¿cuánto tenemos que obedecer? Todo lo que Dios ordena, todos los mandatos, desde donde dice orar, velar, ayunar, es decir, hablar de su palabra, predicarla, renunciar a toda clase de pecado, mirar esa lista de pecados que dice que son obras de la carne y que los que hacen tales cosas no heredan el reino de los cielos. Es decir, todas estas cosas hay que revisarlas, y si no las revisamos podemos descuidar alguna cosita que el diablo coloque, y entonces el diablo va a tener parte en una vida, y si el diablo tiene parte ahí, lo va a estar afectando cada ocasión que le sea posible. Por eso es muy importante tomar en cuenta cómo se purifica nuestra alma. En la obediencia. ¿Pero en la obediencia de qué? En la palabra. De la verdad, dice aquí. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. No es lo que escuchemos a tantos que predican por la radio e ir a obedecer, que usted tiene que sembrar para que tenga bendición de Dios. Si no hay una causa real, positiva, por lo cual uno puede hacer algo en la obra, pues de lo contrario, si a mí se me pide que haga una siembra y eso llega al bolsillo de alguien para enriquecerlo, ahí yo no tengo bendición, porque Dios me ha dado a mí sentidos claros para entender si lo que yo hago o doy se emplea en la esposa del Señor. Si cuando se hace una petición, si eso va a propósito para lo cual se pidió, entonces ahí es donde se encuentran cosas que son tan importantes analizarlas, y por eso nuestra alma es purificada en la obediencia de la verdad, y solo la palabra de Dios contiene y es la verdad. Y entonces habla aquí, ¿por medio de qué podemos obedecer a la verdad? Estamos mirando el versículo 22. Por el Espíritu. Entonces, así que no se puede obedecer a la verdad de Dios si no tenemos o no pedimos el auxilio del Espíritu Santo, que es el que nos une, es el que nos fortalece, es el que llena una vida, el que enciende ese fuego y le hace hacer ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11 nos dice eso, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, es por el Espíritu Santo, pero además la obediencia, o nuestra alma es purificada en la obediencia de la verdad por el Espíritu Santo. Pero esa obediencia de la verdad en nuestra vida, por la fortaleza del Espíritu Santo, tiene que estar saturada ¿de qué? Ahí hay una preposición después de la palabra que dice Espíritu. En caridad hermanable sin fingimiento. Cuando habla caridad, habla del amor de Dios. Viene la palabra del griego ágape, que es del amor de Dios. Entonces, el que solo puede amar cuando lo ama, y que no puede amar al que de pronto no le cae bien o le hace algún daño,
Ese no es amor de Dios. Ese es un amor natural que da sin recibir. Y si da o no recibe, se olvidó, pero el amor de Dios no. Entonces, aquí nos habla de una obediencia en amor de Dios. Y esa obediencia dice que tiene que ser hermanables, es decir, es de un amor entre hermanos. Un amor que no hay fingimiento. ¿Y por qué dice hermanables? ¿Cuántos aquí somos hermanos? Por los hermanos que estamos aquí. ¿Cuántos aquí somos hermanos? Todos los hijos de Dios. Todo el que ha recibido a Cristo y tiene a Cristo en su corazón es hermano. ¿Por qué? Porque hemos pasado a ser hijos de un mismo Padre, Dios. Y al ser hijos de Dios, Él nos impartió por el Espíritu Santo naturaleza divina. Fue colocado sello en nosotros por el Espíritu Santo y por ese sello somos identificados para el día del juicio final. Y estamos anotados en el libro de la vida. Y ese nombre permanece ahí mientras estemos fieles al Señor. Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea que se está perseverando, se está luchando. Pero si en algún momento, por alguna situación, se desanimó, perdió su deseo de seguir, se salió del camino, volvió a las cosas otra vez de atrás o a la incredulidad, pues si la muerte lo sorprende así, se perdió. Se pierde porque no entrará al cielo, cosa sucia. Y por eso es importante de amarnos, dice, sin fingimiento, unos a los otros, y además que dice hermanable, habla sin fingimiento, también dice entrañablemente. Eso es algo muy profundo, real, de nuestras entrañas. De corazón puro. ¿De dónde? De corazón puro. Y encontramos en la palabra de Dios que David, cuando consagró su vida de verdad a Dios, lo primero que hizo después de pedir perdón fue decirle a Dios: crea en mí un corazón nuevo. Y le pidió: renueva mi espíritu dentro de mí. Entonces él entendió que necesitaba un corazón nuevo, no un corazón carnal, que necesitaba la renovación de su espíritu para entender lo espiritual. Y se encuentra que en toda su vida, David, después de ello, no le volvió a fallar a Dios. Siempre lo encuentran en sus salmos, llorando, clamando a Dios, diciendo una cosa: he demandado a Jehová que esté en su casa. Dice todos los días para contemplar la hermosura de su rostro. Y luego es algo muy importante, cuando él dice 7 veces al día alaba a Jehová. Y como él tocaba el arpa magistralmente, tanto que cuando la tocaba había unción del Espíritu Santo, tanto que cuando él tocaba el arpa, el demonio que atormentaba a Saúl, cuando fue desechado, él recibía paz y sentía descanso. Entonces David no era cualquiera persona, un ungido de Dios. Y todos nosotros tenemos ese mismo derecho, solo que tiene que haber un sincero arrepentimiento. Pero ese sincero arrepentimiento no tiene que ser simplemente de boca, sino realmente. Y no tiene que ser de apariencia, sino que cada uno interiormente sabe lo que está haciendo delante de Dios. Y por eso es importante que si miramos esta parte, que no se nos olvide, hermanos, que nuestra alma es purificada
en la obediencia. Ahora, hermanos, ¿cuántos están siendo obedientes a Dios? Ahí está la parte. ¿Cuántos de los hermanos, habiendo oído tantas veces de la palabra, que nuestras conversaciones tienen que ser santas, cuántos sus conversaciones son santas y no volvieron a hablar algo incorrecto? ¿Cuántos que la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos tienen que ser también justos, rectos, no pueden haber pensamientos malos? Entonces, que nuestra vida tiene que ser, es decir, sin fingimiento. ¿Qué es fingimiento? Hipocresía. Es el que aparenta finge ser una cosa y no lo es. Entonces, ahora, aquí encontramos, hermanos, para una demo de estos textos leídos ya, hacer como una pequeña o extracto de lo que hemos leído. Entonces, las almas de los llamados cristianos no están purificadas por causa de la desobediencia. Ya miramos que es por la obediencia. Quien es desobediente, su alma no está purificada, porque es desobediente a lo ordenado por Dios. Sin embargo, encontramos que personas dicen que aman a Dios, mas no se dan cuenta que los que dicen que aman a Dios y no guardan sus mandamientos, ¿qué son? Mentirosos. Y cuando nos dice la palabra que los mentirosos, ¿quién es el padre de ellos? Dice que son de Satanás. Luego dice también que los que dicen que aman a Dios guardan sus mandamientos. Quien que no los guarda es mentiroso. Así que esta es una de las partes que encontramos, porque tenemos que obedecer en guardar los mandamientos de Dios. Pero los que viven cometiendo pecado, esto hace que cada persona que cometa pecado se separe de Dios. O sea, en el momento que comete pecado, dice que hay separación. Es decir, pierde la comunión de Dios al haber alguna clase de pecado. Isaías 59 nos dice: vuestros pecados han hecho división entre mí y vosotros. Es decir, si cometemos alguna clase de pecado, eso forma o hace división entre Dios y nosotros. Por eso he ahí lo delicado de la persona que, conociendo la verdad de Dios, prosigue en pecado o reconoce que hay un pecado, pero sigue lo mismo, o lee la palabra de Dios o la escucha explicar, pero prosigue sin tomar una decisión de cambio. Eso es una de las cosas importantes. Y claro, cuando una vida comienza, su vida cristiana, pues uno viene al Señor con muchas cosas que se aprendieron del mundo y que Dios de este siglo colocó en las personas que le han servido. Pero al venir al Señor tiene que comenzar la renovación, el abandono de esa clase de pecado. Muchas damas, señoritas y aún niñas, porque aquí así las enseñan, pues le colocan o se colocan un vestido que a Dios no es agradable, porque no conocen la verdad. Pero cuando comiencen a oír la verdad de Dios, lo que dice la palabra de Dios,
y ya se dan cuenta que qué es lo que Dios dice. Y dice, no, así como estoy, Dios me ama. Dios no me va a condenar por esto. ¿Qué hay en esas personas? Incredulidad, desobediencia y por ende rebelión. Porque saben lo que Dios dice y no es. Nosotros observamos cuando fuimos allí al Cauca y solamente una pequeña parte por el día, y eso porque surgieron algunas preguntas, porque claro, las personas que comienzan, los que todavía no conocen, hay que enseñar y pedirles que ellos permitan que el Señor los ayude. Pero se dio una enseñanza sobre las prendas de vestir. Y qué sorpresa, al otro día llegaron vestidas como manda la mujeres, Biblia. como manda la palabra. Vestidas como mujeres y no como hombres. Entonces, solo por una ocasión de hoy. Entonces notamos que a veces nosotros pensamos que nosotros que estamos por acá, donde hay más facilidad, que somos los que somos más obedientes a Dios. Pero observamos de personas que vienen de 1 hora, 2 horas y a veces más de ese tiempo de camino para venir a un culto y de regreso otro tanto, y sin embargo ahí estaban en cada culto. Y lo otro que se observó, no es como nosotros que antes de completarse 2 horas de culto ya estamos desesperados. Pero allá, una de las cosas que me dijeron a mí, hermano, aquí los cultos no son de 7 a 9, tiene que ser hasta las 10 y si es posible hasta las 11 de la noche. Es decir, empezar a las 7 de la noche y terminar a las 11. Como que le están diciendo a uno, pues para que valga nuestra caminada y para recibir toda la enseñanza. Entonces, ¿qué diferencia? Uno observa que realmente se han entregado al Señor. Eso es algo que uno aprende y a veces va uno para enseñar y resulta uno aprendiendo de ellos. Entonces, en lo poco que han conocido, pero cuando ellos saben, se les dice, esta es palabra de Dios, ellos la obedecen. Así que, de esa manera, cuando no se obedece a los mandamientos de Dios, pues se vive en pecado. Porque toda desobediencia, dice la palabra, es pecado. Y toda maldad es pecado. Entonces, el pecado, como dice la palabra, hace separación del hombre con Dios. Y aunque las personas dicen, no, Dios es amor y Dios me ama. Sí, Dios es amor. Dios es amor y nos vino a salvar y a sacarnos del estado de la muerte para darnos vida, pero también Él es santo y justo y aborrece el pecado. Y si una persona quiere que Dios le ame o quiere que Dios le ame siempre, tiene que apartarse del pecado. Pero si sigue el pecado, hace que Dios le aborrezca porque sigue en pecado y en plena desobediencia. Por eso Dios es amor y Él ama a sus santos, ama a sus hijos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Queremos tener comunión con Dios, no haya pecado en nosotros. Examinemos cada día porque nos habla de esta parte de renacidos por la palabra de Dios. El verso 23 del capítulo leído de Primera de Pedro 1 dice, otra vez nos repite, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible. No surgió en nosotros el nuevo nacimiento de carne. No es que haya muerto y haya vuelto a nacer físicamente,
sino que ha habido un nacimiento espiritual. Y tenemos que nosotros como hijos de Dios entender que ya los que hemos aceptado a Cristo hemos nacido dos veces. La primera, el nacimiento natural de nuestros padres en la carne. Y el segundo, nacimiento espiritual por el Espíritu Santo. Nacimos de Dios, se nos impartió naturaleza divina, se nos selló como hijos de Dios y luego se nos colocó para estar caminando en obediencia a nuestro Padre y perfeccionando nuestra vida con una meta que ha sido colocada por Dios y es formarnos conforme a la imagen de Cristo. Si nosotros no estamos de acuerdo con esto, pues entonces no vamos a poseer esa herencia. Pero si aceptamos lo que Dios nos ha ofrecido, hay que aceptar las exigencias, los mandatos, las condiciones. Y por eso nos habla, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos realmente qué es lo que ha habido en nosotros. Y por eso yo les invito que, teniendo ustedes su Biblia ahí, pues miremos con cuidado qué nos dice cada palabra. Porque estudiar la palabra del Señor es mirar lo que nos dice cada palabra. Y eso es lo que estamos haciendo en esta primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y los textos que hemos estado mirando. Entonces, íbamos a qué versículo. Entonces, mirad esta palabra, así que miramos cuidadosamente cada uno. Observen su Biblia porque es así mejor. Ustedes saben si lo que yo estoy diciendo aquí es la verdad o la verdad, otra cosa. solamente la verdad. Y por eso dice claramente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios. De manera que sin la palabra de Dios nadie realmente es renovado, no hay renacimiento, no hay santificación, porque es por la palabra de Dios que nosotros somos renovados. Ahora, ¿por qué nos está diciendo por la palabra de Dios? Porque es que la palabra de Dios, por esa palabra de Dios, procede de Él, son mandatos de Dios, contienen esta palabra de la mente de Dios. Lo que está ahí es lo que Dios ha colocado para nosotros. Lo que Él ha colocado son las exigencias y las condiciones para poseer esos tesoros espirituales, esa herencia espiritual, esa patria celestial, esa nueva tierra, esos nuevos cielos y todo lo que ahí hay en riqueza espiritual. Y por eso Jesús dice dónde hacer los tesoros. Y no tenemos que estar preocupados por ver cuánto capital hacemos aquí, porque eso puede desviar al ser humano de la meta a donde tiene que colocar sus ojos. Por eso que en Romanos 2, en Hebreo 12, nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador. Luego dice, dejando el peso del pecado, corramos. ¿Con qué? Con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y esa carrera notamos, hay que dejar el peso del pecado, todo pecado, sea cual sea, para poder caminar. Por eso muchos se cansan en el camino de la vida
y no siguen, porque hay pecado y el pecado les impide correr la carrera cristiana, les impide caminar hacia el cielo, los ata aquí en la tierra y los lleva a lo del mundo. Y es por eso que fue leída la palabra que leímos en 1 Juan capítulo 2, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo se pasa y su concupiscencia, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que por esto dice la palabra, por la palabra de Dios, ahora. Esta palabra de Dios es temporal, Eterna. dice que vive y permanece para siempre. Ahí, mis amados hermanos, los que dicen que el Antiguo Testamento no es para hoy son falsos, están poseídos de espíritu de error y llevan a los creyentes a que descuiden el Antiguo Testamento, donde hay tanto mandamiento tan precioso. Y hoy encontramos en el Salmo 119 todo el capítulo donde habla lo que es la palabra de Dios y donde dice que permanece para siempre. Y aquí tenemos cuando el apóstol Pedro dice de esa palabra que permanece para siempre. Y cuando el apóstol Pedro, los demás apóstoles y el Señor Jesús habló de las Escrituras, no existía el Nuevo Testamento. Las Escrituras que ellos hablaron es del Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento lo vemos cumplido en el Nuevo, y el Nuevo Testamento tiene sus bases en el Antiguo Testamento. Entonces debemos entender que lo único que del Antiguo Testamento terminó era la ley ceremonial en orden a sacrificios por el pecado. Y eso nos dice San Pablo a los Hebreos hablando. Y cuando dice no estar bajo la ley, se refiere a esa ley. Pero la ley de Dios, dice San Pablo en Romanos 3:31, que dice: deshacemos la ley por la fe. Dice no, antes la establecemos. Es decir, el verdadero cristiano establece la ley porque la cumple, no la abroga. Y toda persona que abroga, o sea, que comete alguna clase de pecado, esa persona está pecando contra Dios y la misma palabra lo va a buscar. Entonces nos dice la palabra que vive y permanece para siempre. Y la Biblia dice: sea Dios veraz, mas todo mentiroso. El Señor Jesucristo dijo: porque hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde de la ley perecerá hasta que todo sea hecho. Esa palabra de Dios, esa ley espiritual, permanece hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra. Así que el que le quita o le añade una sentencia muy terrible, y es que el nombre de tal persona es borrado del libro de la vida. Entonces aquí tiene uno que decir: ¿desde cuándo el hombre se ha inventado que un mortal pueda renovarle lo que Dios ha dado o revisarle a Dios? La palabra de Dios no puede ser revisada, no se le puede quitar ni añadir, porque el que dio esta palabra es inmutable, no cambia, es eterno, y Él dio la palabra para todos los tiempos. Porque si no, cada generación tendría que haber una Biblia nueva y Dios dando nuevos mandamientos. Pero lo que tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra de Dios para siempre, hasta que hayan cielos nuevos y tierra nueva, Cristo Jesús viene. Y ahí está la razón por qué tantas vidas no son renovados, no son regenerados, porque no le están creyendo a Dios, o porque les enseñaron que ya esa palabra no tiene que ver para nosotros. Hay gentes que se atreven, llamándose cristianos, a llamar a la antigua versión
de la Biblia un libro obsoleto. ¿Desde cuándo apareció una nueva Biblia? Obsoletos. Que yo sepa, en la historia no existe que Dios haya vuelto a dictar, a dar o revelar otra Biblia que no es la que nosotros tenemos, que procede de los originales. Y no se puede decir las revisiones de ahora porque le han quitado o le han añadido. Y por eso tenemos que ir a lo primero. Esa es una de las cosas bien importantes para mirar lo que la palabra de Dios dice. El verso 24 nos dice: porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y la flor se cae. ¿Y qué pasó? Mas la palabra del Señor Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por hermosa que sea una flor, como esa. pero No esa flor se marchita, se cae. se cae. Y hay determinadas plantas que la flor, es decir, florece, pero se seca pronto, y la flor también. Es por eso que importante nos dice esto: secóse la hierba y la flor se cae. Todo. Luego dice: mas la palabra del Señor permanece cuando perpetuamente. Como aceptar a los falsos predicadores, pastores o evangelistas o falsos apóstoles o falsos profetas cuando vienen a decir y a negar de la palabra de Dios y a decir que ya esta no es para hoy? Ellos hay que aplicar lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Con tiempo el Espíritu Santo dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y doctrina de demonios. ¿Cómo una iglesia o una multitud escucha doctrinas de demonios, doctrinas de error? Pues a través de los falsos predicadores que poseen tales espíritus de mentira. Entonces es importante ver con qué facilidad el diablo engaña. Pero hay que tomar en cuenta lo que nos dice la palabra, que la palabra de Dios permanece perpetuamente. Y luego dice: esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Y qué es lo que ha sido anunciado en el Evangelio? Pues todo lo que viene en la Biblia. La verdad es ¿Qué es lo que se ordena en el Evangelio? Cristo ordenó escudriñar las Escrituras y no existía el Nuevo Testamento. Ahí estaba la orden de escudriñar. Y el mismo Señor dijo la razón por la cual vienen los errores: por desconocer las Escrituras. El que conoce la palabra de Dios no se deja engañar. Cada vez que escuche a una persona hablando lo que no está en la Biblia, si lo tiene presente al alcance, le dice: eso que está diciendo es mentira. La Biblia no dice así. ¿O dónde dice la Biblia lo que usted está diciendo? Esa debe ser nuestra posición ante toda persona. Que quizá escuchemos o que hay manera, en el Face hay mucha manera de colocar aquello que aparece allí y poder debatir esos errores que hay ahí con la palabra de Dios. Eso es algo importante. Por eso es importante cómo poder creer donde hay un pastor recasado, que esa persona sea de Dios. Si la Biblia señala que los tales son adúlteros, y si una persona está en esa condición,